¿Alguna vez te has parado a pensar por qué, a veces, estar cerca de ciertos familiares te deja más seco que la mojama, en lugar de recargarte las pilas? Como si su sola presencia, tío, activara algo dentro de ti, una tensión que podrías cortar con un cuchillo, unas ganas locas de salir pitando de allí. Mucha gente, y te hablo de peña con más de 50 tacos a sus espaldas, confiesa sentir un alivio que flipas cuando se acaban las reuniones familiares. Y luego, claro, les entra el sentimiento de culpa. Porque, joder, hemos crecido escuchando la misma cantinela, que la familia es sagrada, que los lazos de sangre son para siempre, que no hay nada más importante que estar juntos. Pero, ¿qué pasa cuando estar juntos duele? ¿Qué coño pasa cuando lo que debería ser tu refugio, tu hogar, se convierte en un campo de minas de silencios incómodos o de pullas que vuelan como dardos? Estos sentimientos, por muy chungo que sea admitirlos, son más comunes de lo que te piensas. Lo que pasa es que rara vez se habla de ellos en profundidad, como si fuera un tabú. Cuando alguien se atreve a decir que prefiere mantener las distancias con ciertos parientes, zas, automáticamente se le tacha de desagradecido, de frío, de amargado. Nadie se para a preguntar, oye, ¿y qué hay detrás de esta distancia? ¿Qué cojones le pasa en el alma a esta persona para no sentirse a gusto entre los suyos? Carl Jung, el padre de la psicología analítica, ese genio, fue uno de los primeros en soltar la bomba. La raíz de nuestros mayores conflictos, de nuestras movidas más gordas, rara vez está en el presente. No, amigo. Están enterradas en el inconsciente. Y la familia, precisamente la familia, suele ser el terreno más fértil para que esas raíces crezcan y se enreden. Es ahí, en ese primer círculo, donde formamos nuestros primeros vínculos y, también, donde nos hacen nuestras primeras heridas. Es en la mirada de una madre, en las palabras de un padre, en el silencio de un abuelo que lo decía todo sin abrir la boca, en las putas comparaciones entre hermanos, en las expectativas no dichas pero que pesaban como una losa, y en los juicios velados, en todo eso, es donde nuestra psique empieza a tomar forma, a moldearse. Para Jung, la vida familiar es el escenario principal donde los complejos inconscientes se manifiestan con más fuerza. Y hablo de complejos de inferioridad, de rechazo, de abandono, de sentirte obligado a hacer cosas que no quieres. Son emociones que no entienden de lógica, que no atienden a razones. Simplemente emergen, como olas gigantes que nos arrastran a estados emocionales que, a veces, ni siquiera podemos nombrar. Por eso, una simple reunión familiar, una comida de domingo, puede dejarnos hechos polvo durante días. Pero espera, que hay más. Jung también nos habló de la sombra. ¿Y qué es la sombra? Pues todo aquello que nos hemos visto obligados a reprimir, a esconder bajo la alfombra, para ser aceptados. El niño que aprendió a tragarse sus llantos para no molestar. El adolescente que tuvo que reprimir su espontaneidad, su chispa, para no avergonzar a sus padres. El adulto que, todavía hoy, se siente culpable por querer estar lejos de su madre, por necesitar su propio espacio. Todo eso, todo ese material reprimido, va a un lugar oculto dentro de nosotros. Y la familia, contrariamente a lo que nos han contado, no olvida. La familia lo activa. Basta un comentario aparentemente inocente, un tono de voz, una comparación que parece inofensiva, y ¡boom! Nos transportamos de golpe a la infancia. Volvemos a ser esa persona que no podía cometer errores, que tenía que agradar a todo el mundo, que no podía expresar su rabia, que tenía que sonreír incluso cuando por dentro se estaba muriendo de pena. ¿Cuántos de nosotros, dime, seguimos viviendo bajo esas máscaras, incluso después de los 50, de los 60? Y aquí entra otro de los conceptos clave de Jung, la persona. La persona es esa máscara social que nos ponemos para ser aceptados, para encajar. En el caso de los familiares, esta máscara suele ser vieja, pesada, anticuada. Ya no se corresponde con la persona en la que nos hemos convertido, con lo que somos de verdad. Pero, a menudo, nos vemos obligados a llevarla, a ponérnosla una y otra vez. Porque si no lo hacemos, si nos atrevemos a quitárnosla, seremos criticados, excluidos, incomprendidos. Y eso, joder, eso duele. A los 50, 60, 70 años, mucha gente empieza a darse cuenta de que ya no puede soportar estos juegos emocionales. Ya no tienen energía para participar en conversaciones vacías, en fingimientos, en esas disputas sutiles por un poco de afecto o de aprobación. Empiezan a valorar su propia paz, su tranquilidad. Quieren relaciones sinceras, auténticas, en las que puedan ser quienes realmente son, y no quienes los demás esperan que sean. Pero esta liberación, amigo, tiene un precio.
Y una de las primeras señales de que estás en este proceso es, precisamente, esa incomodidad que sientes cuando estás cerca de ciertas personas de tu propia familia. No te estás volviendo un insensible, ni un bicho raro. Simplemente, estás despertando. Y eso, por muy solitario que parezca a veces, es un signo de madurez de la hostia. En este vídeo, vamos a explorar 12 razones psicológicas, todas ellas basadas en las ideas de Jung, que explican por qué coño es tan difícil, a veces, estar con algunos familiares. Te vas a dar cuenta de que no estás solo en esto, de que esta angustia tiene un nombre, un origen y, sobre todo, una salida. Vamos a caminar juntos por los laberintos del alma familiar y quizás, solo quizás, descubramos una nueva forma de relacionarnos con nosotros mismos y también con los demás. Razón número 1. La sombra reflejada en los parientes. Carl Jung solía decir una frase que es oro puro. Todo lo que nos molesta en los demás puede ayudarnos a comprendernos a nosotros mismos. Es una frase sencilla, sí, pero esconde una verdad profunda como un pozo. Ese malestar que sentimos hacia ciertos parientes, esa tirria que nos producen, no siempre tiene que ver con su comportamiento, con lo que hacen o dicen. Muchas veces, tiene que ver con algo que existe dentro de nosotros, algo que llevamos dentro y que evitamos afrontar, que no queremos ni mirar. Esta dimensión oculta de nuestra psique es lo que Jung llamó la sombra. Y la sombra está formada por todas esas cualidades, esos sentimientos, esos impulsos que hemos reprimido a lo largo de la vida porque no eran aceptados por nuestra familia, por la sociedad, o incluso por nosotros mismos. Pero esas cosas no desaparecen sin más, no se evaporan. Solo son empujadas al inconsciente, donde siguen influyendo en nuestras emociones, en nuestras reacciones y, como no, en nuestras relaciones. Con el tiempo, la sombra se convierte en una especie de peso invisible que llevamos a cuestas. Y sin darnos ni cuenta, empezamos a proyectar estos contenidos reprimidos sobre las personas que nos rodean, especialmente sobre las más cercanas, sobre nuestra familia. Un pariente que no calla ni debajo del agua puede irritarnos muchísimo, no porque sea un plasta, que también puede serlo, sino porque en el fondo, muy en el fondo, hay una parte de nosotros a la que le encantaría expresarse con esa misma libertad, pero no se atreve. Un familiar controlador puede desestabilizarnos, ponernos de los nervios, porque inconscientemente, nosotros también queremos ejercer el control, pero nos han enseñado a reprimirlo, a guardárnoslo. La vida familiar es el escenario perfecto para que afloren todas estas proyecciones. Nuestros familiares son testigos de nuestra educación, de nuestra crianza. Saben quiénes fuimos, cuáles fueron nuestros errores, nuestras inseguridades, nuestras pequeñas y grandes vergüenzas. Estar con ellos, a menudo, nos enfrenta a viejas versiones de nosotros mismos que preferiríamos olvidar, enterrar bajo 7 llaves. Por eso, incluso en silencio, la simple presencia de un familiar puede perturbarnos profundamente. A lo mejor no han hecho nada malo en ese momento, pero, sin saberlo, han activado una parte de nuestra sombra. Y el reflejo que nos ofrecen, la imagen que nos devuelven de nosotros mismos, no es agradable, para nada. Afrontar esta realidad no es cómodo, ni de coña. Pero es liberador, te lo aseguro. Reconocer nuestra sombra es el primer paso para integrarla, para dejar de ser rehenes de reacciones automáticas y comprender, con honestidad, qué es lo que realmente nos hace daño. Al hacerlo, los encuentros familiares dejan de ser trampas emocionales, campos de minas, y se convierten en oportunidades de crecimiento, de conocernos mejor. Razón número 2. El complejo familiar inconsciente. Para Carl Jung, un complejo es como una isla emocional dentro de la psique, un núcleo duro formado por recuerdos, experiencias y afectos que tienen su propia energía, su propia vida. Estos complejos suelen crearse en la infancia, en esos primeros años, y se almacenan en el inconsciente, bien guardaditos. Y no desaparecen con el tiempo como por arte de magia. Al contrario, pueden reactivarse en cualquier momento de la vida, especialmente cuando estamos en contacto con la fuente original de esas experiencias, la familia. Contrariamente a lo que mucha gente cree, un complejo no es necesariamente algo patológico, algo de locos. Puede existir en cualquier persona, y no significa que estés perdiendo la cabeza o que no tengas control sobre ti mismo. Pero Jung ya nos advirtió, cuanto más inconsciente sea el complejo, más tomará el control de nuestras emociones y de nuestro comportamiento. Y nada, absolutamente nada, activa un complejo con tanta facilidad como un reencuentro con la familia. Es muy habitual que, incluso después de décadas, una simple palabra de un hermano, una expresión en la cara de un tío, desencadene sentimientos intensísimos, desproporcionados. De repente,
Te encuentras reaccionando como si hubieras viajado en el tiempo, como si volvieras a ser ese niño o ese adolescente. La emoción parece que no tiene nada que ver con el momento presente, y eso te confunde, te descoloca. Pero en realidad, es un viejo complejo que se ha activado, que ha salido de su letargo. Si creciste sintiendo que tenías que complacer a todo el mundo para ser aceptado, para que te quisieran un poquito, este patrón puede reactivarse cuando vuelves a encontrarte con tus familiares. Te esfuerzas por ser educado, comprensivo, por estar presente, aunque eso te cueste tu propia paz, tu tranquilidad. Sí, por el contrario, viviste en un entorno en el que te criticaban o te menospreciaban constantemente, basta un comentario de pasada, una pullita, para que ese sentimiento de inadecuación, de no ser suficiente, vuelva con toda su fuerza, como un puñetazo en el estómago. Los complejos familiares suelen ser los más difíciles de identificar, porque se formaron a partir de vínculos muy estrechos, muy afectivos. Por eso, hay una resistencia interna, muy fuerte, a reconocerlos. Al fin y al cabo, admitir que uno se siente incómodo con sus propios familiares puede causar culpa, vergüenza, confusión, un montón de emociones chungas. Pero darse cuenta de la existencia de estos núcleos emocionales, de estos complejos, es un paso fundamental hacia la libertad interior. No tienes por qué seguir sometiéndote a viejos patrones, a viejas dinámicas que te hacen daño. Al reconocer los complejos, puedes elegir una nueva forma de relacionarte. Y esto, a menudo, implica permitirte poner límites, distanciarte si es necesario, o simplemente, dar prioridad a tu salud emocional, que es sagrada. Razón 3. La proyección de heridas no sanadas. Carl Jung solía decir una frase que te hace pensar, y mucho: todo aquello que no realizamos en nosotros mismos será experimentado como destino. Y una de las formas más comunes de que esto ocurra es a través de la proyección. La proyección es un mecanismo psíquico, una especie de truco de magia de nuestra mente, en el que los sentimientos, los deseos y las experiencias que no hemos elaborado, que no hemos digerido, se desplazan, se proyectan sobre otras personas. Y dentro de la familia, estas proyecciones suelen ser intensas, dolorosas y, muchas veces, silenciosas, casi invisibles. Cuando tienes una vieja herida emocional, especialmente si está relacionada con figuras de autoridad o de afecto importantes, como tu padre o tu madre, es muy habitual que estas heridas se reactiven en las interacciones con otros familiares. Un cuñado, por ejemplo, puede convertirse inconscientemente en el blanco donde proyectas la figura de ese padre ausente que tanto te dolió. Una sobrina puede despertar en ti sentimientos ambivalentes, contradictorios, sobre esa hija a la que te gustaría haber entendido mejor, haber estado más presente. Y cuando estas proyecciones están activas, empiezas a valorar cosas diferentes: el silencio, evitar esas conversaciones forzadas que no llevan a ninguna parte, establecer límites claros. Estos cambios, que para ti son un avance, son vistos por los demás como frialdad, como egoísmo, como un desapego que no entienden. Y es que, en realidad, son signos de crecimiento psicológico, de madurez. El problema es que no todos siguen este movimiento, no todos evolucionan al mismo ritmo. Los familiares que siguen anclados en esos roles heredados, en esas viejas dinámicas, tienden a reaccionar con extrañeza, con rechazo, hacia quien cambia, hacia quien se atreve a ser diferente. Es como si el cambio de una sola persona amenazara el equilibrio de todo el sistema familiar. Tu autonomía se ve como una afrenta, tu deseo de paz como desinterés, tu libertad como una puta deslealtad. Estar en un entorno familiar que no reconoce el valor de la individuación, de ser uno mismo, puede causar un profundo malestar, una sensación de no encajar en ninguna parte. Porque ya no encajas en el antiguo papel, pero tampoco encuentras el espacio para ser quien eres ahora. Y esto crea una tensión continua, un tira y afloja constante, entre el deseo de pertenencia, de sentirte parte de algo, y la necesidad de autenticidad, de ser fiel a ti mismo. Jung nos enseña que la verdadera maduración no requiere la destrucción de los vínculos, ¿qué va?, sino su transformación. Cuando se respeta la individuación de cada uno, los vínculos se renuevan, se fortalecen desde otro lugar. Cuando se sofoca, cuando se intenta meter a todos en el mismo molde, los encuentros se convierten en una fuente de dolor, de frustración. Reconocer este callejón sin salida es el primer paso para tomar una decisión clara, para elegir. Y la elección es seguir siendo pequeño, encogido, para encajar en el viejo molde, o crecer, expandirte, aunque eso cueste una distancia necesaria, un alejamiento. Razón número 4. Miedo al juicio arquetípico. Para Jung, los arquetipos son como imágenes universales, primordiales,
que están en el inconsciente colectivo y que conforman la manera en que percibimos el mundo y a nosotros mismos. No son algo que pertenezca solo al individuo, sino que forman parte de la estructura misma de la psique humana. Y en el entorno familiar, estos arquetipos toman forma concreta, se encarnan en las figuras de nuestros parientes. Tenemos al arquetipo del crítico, el que siempre tiene algo que decir, el mártir, el que se sacrifica por todos, el salvador, el que siempre está ahí para resolver los problemas, el rival, con el que siempre hay una competencia, el marginado, el que nunca encaja del todo. Estos papeles simbólicos, estos arquetipos, nos afectan profundamente, aunque no nos demos ni cuenta. El miedo a ser juzgados que sentimos en presencia de algunos familiares puede ser, en realidad, una activación arquetípica. No solo nos estamos enfrentando a la persona real, a tu tío Pepe o a tu prima María, sino a todo lo que esa persona representa para nuestro inconsciente, a ese arquetipo que ha encarnado. Un pariente mayor, por ejemplo, puede encarnar el arquetipo del juez, del censor, despertando en nosotros sentimientos de inadecuación, de culpa, de no estar a la altura. Una hermana menor puede representar el arquetipo de la sombra, revelando aspectos de nosotros mismos que preferiríamos mantener ocultos, bien guardados. Este miedo a ser juzgado no tiene por qué verbalizarse para sentirse. A veces, basta con una mirada, un silencio que lo dice todo, o una simple postura corporal. Nuestra psique reconoce estas señales, estas vibraciones, y activa rápidamente las defensas internas. Te sientes observado, comparado, analizado. Y esto desencadena inseguridad, retraimiento, o incluso agresividad, como forma de protegerte. Muchos adultos, incluso personas maduras y con las cosas claras, vuelven a sentirse como niños indefensos ante determinadas figuras familiares. La madre crítica, el padre exigente, el hermano competitivo. Todos ellos pueden representar mucho más que sus actitudes actuales. Representan presencias internas, arquetipos internalizados, que hemos construido a lo largo de la vida y que siguen influyendo en nuestras emociones presentes. Comprender cómo funcionan estos arquetipos nos ayuda a separar la realidad de la proyección simbólica. No todo comentario es un ataque directo, no toda postura rígida es un juicio sumarísimo. Pero cuando no somos conscientes de estas dinámicas arquetípicas, interpretamos las acciones de los demás a la luz de nuestros miedos más antiguos, de nuestras heridas infantiles. Liberarnos del miedo a ser juzgados empieza por ser conscientes de que estas figuras arquetípicas viven dentro de nosotros, en nuestro propio inconsciente. Cuando reconocemos que parte de la tensión proviene de nuestro interior, y no solo del comportamiento de los demás, podemos posicionarnos con más calma, con más claridad y, sobre todo, con más firmeza. Cuando nos damos cuenta de que ya no somos niños enfrentados a autoridades invisibles, sino adultos con derecho a nuestra propia verdad, el entorno familiar deja de ser un tribunal y se convierte, gradualmente, en un lugar de encuentro más auténtico, más real. Razón 5. Falta de individuación en el sistema familiar. Para Carl Jung, el proceso de individuación es la hostia. Es el camino que recorre una persona para llegar a ser verdaderamente ella misma, para diferenciarse de las expectativas externas, de lo que los demás esperan de ella, y de los roles heredados, de esos papeles que nos han asignado casi desde que nacemos. Es un proceso largo, muchas veces silencioso, que generalmente se intensifica con la madurez, cuando empezamos a cuestionarnos más cosas. Sin embargo, cuando una persona empieza a recorrer este camino de individuación dentro de un sistema familiar en el que este proceso no se valora, o ni siquiera se comprende, el conflicto, amigo, es casi inevitable. La familia, a menudo, funciona como un sistema rígido, con unas normas no escritas pero muy poderosas. Cada miembro ocupa un lugar simbólico. Está el protector, el que cuida de todos, el cuidador, que se desvive por los demás, el obediente, que nunca da problemas, el rebelde, que siempre va a la contra. Estos papeles se definen muy pronto, en la infancia, y con el tiempo se convierten en exigencias invisibles, en expectativas que pesan como una losa. Se espera que todos se comporten como siempre lo han hecho, aunque internamente hayan cambiado por completo, aunque ya no sean los mismos. Cuando alguien comienza su proceso de individuación, empieza a cuestionar estos roles, a ponerlos en duda. Ya no solo quieren ser lo que los demás dictan, lo que se espera de ellos. Empiezan a decir no más a menudo. Y cuando no encuentran el espacio para expresarse, para ser ellos mismos, empiezan a replegarse, a distanciarse. Por eso, incluso las reuniones familiares aparentemente tranquilas, esas en las que no pasa nada gordo, pueden dejarte exhausto, hecho polvo. No es lo que se dijo lo que te cansa, sino todo lo que se evitó, todo lo que se quedó en el tintero,
todas esas emociones que no pudieron salir. Jung nos recuerda que el proceso de individuación implica la integración de la totalidad psíquica. Y esto incluye no solo los pensamientos conscientes, lo que decimos y hacemos, sino también las emociones negadas, las que hemos reprimido. En un entorno familiar que niega la profundidad emocional, que vive en la superficie, este proceso de individuación se interrumpe constantemente, se boicotea. Reconocer el silencio de las emociones como un obstáculo en las relaciones es un paso importantísimo. A veces, elegir retirarse, tomar distancia, no es un rechazo a los demás, sino un intento de preservar la poca verdad emocional que aún te queda, la poca autenticidad. Y al hacerlo conscientemente, te acercas más a ti mismo, aunque para ello tengas que distanciarte de los demás. Razón 6. La repetición de roles infantiles. Esta es una de las dinámicas más sutiles, y a la vez, más dolorosas dentro de las relaciones familiares, la repetición inconsciente de los roles que asumimos en la infancia. Carl Jung observó que la psique humana tiene una tendencia natural, casi un instinto, a aferrarse a las estructuras familiares, a lo conocido, aunque estas estructuras nos limiten, nos ahoguen. Esto significa que, incluso en la edad adulta, es muy habitual que actuemos como si siguiéramos siendo el niño que una vez fuimos, sobre todo cuando nos enfrentamos a las mismas figuras que moldearon nuestros primeros comportamientos, nuestros padres, nuestros hermanos. Puede que hayas construido una carrera de la hostia, que hayas formado tu propia familia, que hayas madurado emocionalmente un montón. Pero cuando te sientas a la mesa con tus hermanos, o te reencuentras con tus padres, algo cambia, como por arte de magia. Tu postura se adapta, tu voz se modula, cambia el tono. Puede que te vuelvas más pasivo, más callado, o más irritable, o incluso demasiado servicial, queriendo agradar a todo el mundo. Y no es porque quieras, no es una decisión consciente. Es porque tu psique, al reconocer ese entorno, al volver a ese escenario, vuelve automáticamente a su antiguo papel, a ese rol que aprendió a desempeñar para sobrevivir. Esos roles, en su momento, fueron útiles. Eran formas de sobrevivir emocionalmente dentro de un sistema familiar que requería adaptación, que te exigía ser de una determinada manera. El hijo que hacía bromas para animar el ambiente y quitar tensión. La hija que cuidaba de todos para sentirse aceptada, para que la quisieran. El nieto que se callaba la boca para no ser reprendido, para no llevarse una bronca. Cada uno, a su manera, aprendió a moldearse, a encajar. Sin embargo, lo que antes era necesario, lo que te sirvió para salir adelante, ahora se convierte en una prisión, en una jaula. Cuando no tomamos conciencia de estos patrones, de estos roles automáticos, se repiten sin que nos demos ni cuenta. Y el resultado es el malestar, la incomodidad, la sensación de estar viviendo una historia que ya no tiene sentido, de estar desempeñando un papel que ya no refleja en quien nos hemos convertido, que no tiene nada que ver con nuestro yo actual. Jung subrayó la importancia vital de hacer conscientes estas estructuras inconscientes. Solo así podremos romper el ciclo, salir de la rueda del hámster. Darnos cuenta de cómo actuamos automáticamente, de esos patrones que se disparan solos, es el primer paso para recuperar nuestra autonomía emocional, nuestra libertad. El malestar que sientes en las reuniones familiares, esa sensación de estar fuera de lugar, a menudo proviene de esta incongruencia, de esta falta de sintonía. Tu alma adulta ya no soporta el personaje infantil que te obligan a representar. Cuando comprendes esto, cuando lo ves con claridad, empiezas a posicionarte de otra manera. Y aunque los demás sigan esperando que interpretes el antiguo papel, tú ya tienes la claridad, la fuerza, para no ocuparlo más, para decir hasta aquí. Razón 7. El silencio de las emociones reprimidas. En muchas familias, colega, existe una especie de pacto de silencio no escrito, pero muy poderoso. Ciertos sentimientos, ciertas emociones, simplemente no son bienvenidos, no tienen cabida. La tristeza se ignora, como si no existiera. La ira se reprime, se traga, porque no está bien enfadarse. El miedo se ridiculiza, no seas un cobarde. Y el afecto profundo, el cariño auténtico, se sustituye por gestos prácticos, por cosas materiales, pero rara vez por una expresión emocional sincera. Con el tiempo, esta cultura emocional, esta forma de relacionarse, crea un entorno en el que la gente habla mucho, sí, pero se comunica muy poco, casi nada a nivel profundo. Y esto genera una especie de soledad que no tiene que ver con la ausencia de gente a tu alrededor, sino con la ausencia de una verdadera escucha, de una conexión real. Carl Jung reconocía que lo que no se expresa conscientemente, lo que no se saca a la luz, acaba manifestándose de forma distorsionada, retorcida. Las emociones reprimidas,
especialmente en el contexto familiar, no desaparecen sin más. Se acumulan, como el polvo bajo la alfombra. Y tarde o temprano, emergen. A veces en forma de resentimiento callado, de irritación constante por chorradas, o de un distanciamiento emocional que se va haciendo cada vez más grande. Lo que podría resolverse con un diálogo sincero, con una conversación honesta, se convierte en un pesado silencio, en una convivencia forzada, y en encuentros familiares que te dejan un sabor amargo, un mal cuerpo que te dura días. Estar con familiares que evitan las conversaciones profundas, que huyen de la intimidad emocional como de la peste, puede ser más agotador que lidiar con conflictos abiertos, con broncas directas. Porque el silencio de las emociones no es neutro, no es inofensivo. Pesa, y pesa mucho. Y cuando maduras emocionalmente, cuando empiezas a estar más conectado contigo mismo, empiezas a percibir esta tensión con mucha más claridad. Esas risas forzadas que no llegan a los ojos, esos temas superficiales que se repiten hasta la saciedad, esas miradas esquivas que evitan el contacto. Todo esto comunica algo, aunque no se diga con palabras. Con el tiempo, muchas personas desarrollan una especie de alergia emocional a este tipo de ambiente. Y no es por desprecio, no es por ser un antisocial. Es por pura protección. El alma, tu ser más profundo, pide autenticidad, pide verdad. Un primo, sin saberlo, puede ser el blanco de la ira que nunca te atreviste a expresar hacia tu hermano mayor, por ejemplo. Estas proyecciones ocurren fuera de la conciencia, no están planificadas, no son el resultado de la malicia o de una manipulación maquiavélica. Son intentos inconscientes de la psique por resolver algo que ha quedado ahí, sin resolver, enquistado. Y precisamente por eso, las relaciones familiares son tan delicadas, tan complejas. No solo reaccionas a lo que la otra persona hace hoy, en el presente. Reaccionas a lo que esa persona representa dentro de tu historia emocional, de tu pasado. El problema de las proyecciones es que distorsionan la realidad, la retuercen. No ves a la otra persona como es realmente, sino como lo que tu psique necesita que sea para darle sentido a ese dolor que aún llevas dentro, a esa herida que no ha cicatrizado. Esta distorsión puede provocar conflictos, distanciamiento y profundos malentendidos, incluso cuando ninguna de las partes es plenamente consciente de lo que coño está ocurriendo. Reconocer este patrón no significa asumir la culpa de todo lo que ocurre en las relaciones familiares, ni mucho menos. Simplemente significa darse cuenta de que, a menudo, hay capas invisibles detrás de los gestos, de las palabras y de los resentimientos. Y que ese malestar que sientes, esa incomodidad, puede tener raíces mucho más profundas que la situación inmediata, que la discusión de turno. Trabajar sobre estas proyecciones es un camino hacia la curación, hacia la liberación. Significa mirar hacia adentro, bucear en tu interior y preguntarte, ¿qué dolor sigue viviendo en mí, tan arraigado, que insiste en manifestarse en los demás, en mis relaciones? Al responder con la verdad, con honestidad brutal, te quitas el peso del pasado de encima y te liberas para establecer relaciones más ligeras, más auténticas, más verdaderas. Razón 8. El dolor de la lealtad invisible. Muchos adultos, colega, llevan dentro una lealtad silenciosa, casi imperceptible, al dolor de su familia. Y no es porque quieran sufrir, ¿qué va? Sino porque, inconscientemente, creen que seguir adelante, que ser felices, que tener éxito, es una forma de traición a los suyos, a los que se quedaron atrás o a los que no tuvieron tanta suerte. Carl Jung llamó la atención sobre la fuerza tremenda de estos vínculos inconscientes que dan forma a nuestras elecciones, a nuestras decisiones. Vínculos que, a menudo, se expresan a través de patrones de repetición y de autosabotaje, de ponernos la zancadilla a nosotros mismos. Esta lealtad no es explícita, nadie te la dice a la cara. Pero aparece en decisiones aparentemente banales, en cosas del día a día. No permitirte ser feliz en una nueva relación porque a ver qué piensan. Rechazar una oportunidad de la hostia por miedo a parecer arrogante o a destacar demasiado. Mantener un estilo de vida limitado, por debajo de tus posibilidades, para no superar a tus padres o a tus hermanos. Son pequeños gestos, pequeñas renuncias, que revelan una lealtad emocional al dolor ajeno, al sufrimiento del clan. Esta dinámica es especialmente común en familias en las que ha habido mucho sufrimiento no elaborado, no digerido, pérdidas tempranas, traumas no hablados, frustraciones acumuladas, abusos velados, violencia emocional, secretos ocultos que pesan como una losa. Crecer en un entorno así suele crear la obligación implícita, no dicha pero muy sentida, de seguir cargando con el peso colectivo, con la mochila familiar. Ser la excepción, conseguir la libertad, alcanzar la paz,
puede generar una culpabilidad enorme, como si fuera injusto vivir con ligereza cuando todos los que te rodean han aprendido a sobrevivir en la dificultad, en el sufrimiento. Jung creía que la verdadera maduración emocional pasa por reconocer estos lazos invisibles, estas lealtades ocultas. El proceso de individuación, de convertirte en ti mismo, requiere el valor de romper estos pactos inconscientes que impiden que tu propia vida florezca, que te desarrolles plenamente. No se trata de abandonar a los demás, de darles la espalda. Se trata de dejar de heredar su dolor como si fuera tuyo, de dejar de cargar con mochilas que no te corresponden. El malestar que sientes con ciertos familiares puede provenir precisamente de esta tensión. Sientes que necesitas ocultar tu evolución, minimizar tus logros, o fingir que sigues siendo la misma persona de siempre. Todo para no desestabilizar a los que siguen anclados en viejos esquemas, en viejas dinámicas. Y esta abnegación constante, este vivir para los demás anulándote a ti mismo, provoca cansancio, resentimiento y una profunda alienación, una sensación de no ser tú mismo. Liberarse de esta lealtad invisible no es un acto de egoísmo, ni mucho menos. Es un movimiento de conciencia, un acto de amor propio. Cuando eliges vivir tu verdad, tu autenticidad, aunque eso moleste a algunos o provoque reacciones negativas, abres el camino para que otros, quizás, hagan lo mismo. Es una invitación silenciosa a la autenticidad que, aunque no todos la acepten, puede transformar a toda una generación, romper cadenas. Razón 9. Cambio generacional de roles. Con el paso de los años, colega, es normal, es ley de vida, que cambien los papeles en la familia. Los hijos crecen, se hacen mayores, y los padres envejecen. El ciclo de la vida exige adaptaciones, reajustes. Sin embargo, en muchas familias, esta transición no se produce de forma equilibrada, ni mucho menos. En lugar de ser un proceso natural, fluido, se convierte en una dolorosa inversión de roles. El adulto maduro, el hijo o la hija, se convierte de repente en el pilar emocional, financiero y práctico de todos los que le rodean, de sus padres, a veces incluso de sus hermanos. Carl Jung creía que los desequilibrios psíquicos dentro de los sistemas familiares provocan profundas tensiones en el inconsciente. Cuando una persona madura se encuentra cargando con responsabilidades que antes pertenecían a otras generaciones, a sus padres por ejemplo, algo en su interior empieza a desgastarse, a erosionarse. Y no se trata solo de cansancio físico, de estar agotado de tanto currar o de tanto cuidar. Es una sobrecarga simbólica, una sensación de estar sosteniendo una estructura que debería estar más equilibrada, que no le corresponde sostener a ella sola. En muchos hogares, el hijo se convierte en el padre de sus propios padres, cuidándoles, tomando decisiones por ellos. La hija asume el cuidado emocional de la madre enferma, controla las finanzas de la casa y resuelve todos los conflictos familiares. En otros casos, son los abuelos quienes tienen que volver a criar, manteniendo a los nietos mientras los padres están ausentes o desbordados. Este cambio de papeles, esta inversión, altera un orden natural y crea una especie de desgaste que, a menudo, no es reconocido ni por los demás ni, lo que es peor, por quienes lo experimentan, por quienes lo sufren en sus propias carnes. La incomodidad de estar cerca de ciertos familiares puede provenir de este agotamiento silencioso, de esta carga invisible. Amas, cuidas, te preocupas por ellos, sí. Pero sientes que has sobrepasado tus propios límites, que ya no puedes más. Y sin embargo, las exigencias continúan. No hay lugar para el descanso, ni para la fragilidad, ni para tus propias necesidades. Se espera que seas fuerte, disponible, decidido, que siempre estés ahí para todo y para todos. Pero lo cierto, la puta verdad, es que todo adulto también necesita apoyo, escucha, comprensión, sobre todo, libertad. Jung subrayó la importancia de que cada persona ocupe el lugar que le corresponde en el orden simbólico de la vida. Cuando esto no sucede, la psique reacciona con sufrimiento, con malestar. La inversión de papeles erosiona los vínculos, vacía el afecto de contenido y convierte el cuidado en una puta obligación, en una carga pesada. Reconocer este desequilibrio es un paso esencial para recuperar tu autoestima, tu energía vital. Decir no cuando es necesario, poner límites, no significa abandono, ni que seas un egoísta. A menudo, significa proteger lo que todavía está sano dentro de ti, lo poco que te queda. Y al hacerlo, honras tu historia, tu linaje, sin permitir que siga repitiéndose a expensas de tu paz, de tu propia vida. Razón 10. Trauma transgeneracional silencioso. Carl Jung, ese visionario, solía decir que lo que no se aborda, lo que no se sana en la generación anterior, será heredado por la siguiente. Él entendía que la psique individual, la nuestra,
está entrelazada, conectada, con la psique colectiva, especialmente dentro de las familias. Esto significa que los traumas no abordados por nuestros padres, abuelos y bisabuelos, esas heridas abiertas del pasado, perviven, siguen vivas, aunque nunca se les haya puesto nombre, aunque nadie hable de ellas. No desaparecen sin más, solo se disfrazan, se camuflan. En muchas familias hay dolor que no se ha digerido, que se ha quedado atascado, pérdidas tempranas que marcaron a fuego, abusos velados de los que nunca se habló, violencia emocional normalizada, secretos ocultos que pesan como una maldición. Estas experiencias se almacenan en el inconsciente familiar, circulando como una energía densa, oscura, que atraviesa los años, las generaciones. E incluso sin saber por qué, los descendientes, tú, yo, podemos sentir el peso de estos acontecimientos, de estas historias no resueltas. Es posible que hayas crecido en un entorno donde nadie hablaba de sufrimiento, donde se contenían las emociones a cal y canto, y donde se evitaba hablar del pasado como si quemara. Y sin embargo, llevas dentro una tristeza que no tiene un origen claro, una ansiedad sin causa aparente, un miedo que no parece pertenecerte solo a ti, que sientes que viene de más atrás. Estos sentimientos pueden ser la expresión de un trauma que no es tuyo, pero que has heredado, que te ha tocado en el reparto familiar. Este proceso se denomina transmisión transgeneracional. Jung observó que el inconsciente no solo transporta experiencias individuales, las tuyas propias, sino también contenidos familiares y colectivos. Y que muchos conflictos internos, muchas de nuestras movidas personales, solo tienen sentido cuando se ven dentro de este contexto más amplio, más grande. Estar con ciertos familiares puede ser difícil, incluso insoportable, porque juntos formáis el campo, el escenario, por donde circulan esos traumas heredados. Incluso sin hablar de ello, los cuerpos lo sienten, los silencios pesan una tonelada, las palabras no dichas resuenan en el aire. Hay una tensión palpable que no viene de hoy, ni de ayer, sino de mucho antes, de generaciones atrás. Reconocer que puedes estar viviendo bajo la influencia de una historia que no es del todo tuya es liberador, colega. No se trata de culpar al pasado, ni a tus antepasados. Se trata de entenderlo con claridad, con lucidez. Cuando le pones nombre al dolor heredado, este pierde parte del poder que ejerce sobre tu vida, sobre tus emociones. Jung creía que hacer consciente lo inconsciente es un acto de curación profundo. Y eso incluye mirar de frente lo que tu familia nunca ha sido capaz de decir, de afrontar. Al hacerlo, no solo te liberas a ti mismo, sino que rompes el ciclo para que las siguientes generaciones, tus hijos, tus sobrinos, no tengan que cargar con lo que ya no les pertenece, con mochilas que no son suyas. Motivo 11. La envidia y la sombra no reconocida. La envidia, colega, es uno de los sentimientos más reprimidos, más negados, dentro de las familias. Se niega, se camufla, o se disfraza mediante ironías sutiles, críticas veladas y cumplidos ambiguos que te dejan con un regusto amargo. Carl Jung veía la envidia como una manifestación de la sombra. Y la sombra, como ya hemos visto, es esa parte de nuestra psique que reúne todo lo que ha sido reprimido, olvidado o rechazado porque no encaja en las normas morales o sociales, en lo que debería ser. En la vida familiar, los celos, la envidia, no suelen manifestarse directamente, a las claras. Nadie dice abiertamente, estoy celoso de la tranquilidad que tiene mi hermano, o me revienta el éxito de mi sobrina, o no soporto la felicidad de mi primo. No. Pero se revela en pequeños gestos, en comentarios al pasar, en estar ausente en momentos importantes para el otro, en intentar disminuir discretamente los logros de la otra persona, en quitarles importancia. Este tipo de sentimiento, cuando no se reconoce, cuando no se afronta, contamina los vínculos, los envenena. La sombra no integrada empieza a actuar de forma inconsciente. Quien siente envidia, a menudo, no se da cuenta de que está actuando de forma destructiva, de que está haciendo daño. Y quienes son el blanco de esa envidia, muchas veces sienten el malestar, la incomodidad, pero no pueden nombrar lo que está sucediendo, no saben qué coño pasa. Hay una sensación de malestar general, de que algo no va bien, incluso cuando todo parece cordial en la superficie, cuando las sonrisas son aparentemente sinceras. Jung nos recuerda que el problema no está en sentir envidia, que es un sentimiento humano, natural, todos lo hemos sentido alguna vez, sino en no reconocer su existencia, en negarla. La envidia negada cobra fuerza, se expresa en comportamientos indirectos, rastreros, y alimenta tensiones que hacen insostenible la convivencia. En las familias, esto es aún más delicado, porque existe una expectativa, a veces irreal, de amor incondicional y apoyo mutuo. Cuando aparecen los celos, la envidia,
choca de frente con esta expectativa, creando culpa, vergüenza y un distanciamiento progresivo. El malestar que sientes en torno a ciertos familiares puede tener su origen precisamente en esto. Te das cuenta, incluso sin pruebas concretas, de que hay algo detrás de las sonrisas, una competición silenciosa, un concurso